Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, alumnos de la carrera Ciencias de la Educación de sexto cuatrimestre. Les saluda su docente Carlos Cortés Osorio. Como bien sabemos, ya estamos en la semana número 4 de esta materia. Para eso es importante, ¿no?, que, bueno, como primer dato es que se suscriban aquí al canal de la universidad, ¿no?, para que tengan toda la información necesaria de acuerdo a todos los videos, a todas las clases, de acuerdo a su, por ejemplo, a las materias que ustedes llevan en su carrera, ¿no? Es importante que le suscriban, que le den clic ahí a la campanita. Nos recordemos el uso de las tecnologías de la información, hay que aprovecharlas ahora sí que en todo su máximo potencial. Nos recuerden que gracias a estas tecnologías hoy en día pues podemos mantener una clase como ahorita, ¿no?, totalmente lo que es en vivo, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con la materia de software educativo en la unidad número 2, en donde vamos a ver el último tema de esta materia, que nos habla acerca de las plataformas de aprendizaje. Sí, en lo que va de esta materia hemos trabajado ya con la unidad número 1, hablamos acerca de historia y teorías de la educación a distancia, y de igual manera cuál es el enfoque en este caso del software educativo. Es importante tomar en cuenta que las plataformas de aprendizaje son los medios por los cuales hoy en día nosotros podemos llevar a cabo, pues, por ejemplo, no, esta clase, ¿no? ¿Sí? Existen muchas plataformas al momento de querer implementar lo que es la educación a distancia. Por ejemplo, el más común que ustedes utilizan, ¿no?, en este caso es Google Classroom, pero de igual manera existen otras plataformas, ¿no?, las cuales las vamos a ir mencionando a continuación. Es importante también tener en claro, ¿no?, el concepto de lo que son las TICs o tecnologías de la información y comunicación, las cuales ya ustedes ya están haciendo uso en todo momento, en momento de estar trabajando en esta modalidad, ¿no? ¿Sí? Un concepto antes de entrar de lleno a lo que es la materia, que es una plataforma. Una plataforma en sí es un espacio virtual, ¿no?, que podemos encontrar en Internet. Por ejemplo, los sitios web que se enfocan a cierto contenido. En este caso, las plataformas de aprendizaje se enfocan principalmente al entorno educativo, ¿no? Vamos a iniciar con ese primer tema. Es un tema, pues ahora sí que muy interesante, ya que pues estamos haciendo uso hoy en día desde los niveles básicos hasta superiores, está haciendo uso de estas plataformas de aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con este tema de la bueno, en este caso de esta unidad. Plataformas de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué son las plataformas de aprendizaje? Tenemos aquí un concepto acerca de las plataformas de aprendizaje. Nos dicen que son aplicaciones informáticas diseñadas para facilitar la comunicación pedagógica entre docente y alumno en un proceso educativo en modalidad a distancia, semipresencial y mixto, ¿sí? También se le conocen como de la siguiente manera. Tenemos ahí dos definiciones: LMS, que significa en el inglés, ¿no?, Learning Management System, que en español significan, en este caso, sistemas de gestión de aprendizaje, y de igual manera tenemos el SMS, que en el inglés serían Learning Content Management System, que en el español sería sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje. Ok, las aplicaciones informáticas, en este caso los sistemas de aprendizaje, están diseñados principalmente para eso, ¿no? A diferencia de otras plataformas, su enfoque es principalmente llevar a cabo una gestión, en este caso educativa, ¿no? Principalmente lo conocemos como una plataforma para la modalidad a distancia, pero de igual manera se utiliza para lo que es la parte semipresencial, porque en algunas partes se estudia de manera semipresencial, que puede ser clases dos veces a la semana y una clase utilizando una plataforma. Pero hoy en día nosotros lo estamos planteando directamente de manera virtual, ¿no?, a través de las plataformas de aprendizaje. En este caso estamos utilizando pues, Google Classroom, pero de igual manera existen mucho más plataformas hoy en día, ¿no? Está Moodle, está Edmodo, Blackboard, entre una gran cantidad. De hecho, existen hasta más plataformas de aprendizaje que redes sociales. Entonces vamos a ir analizando cada una de esas plataformas, sus características, ventajas y desventajas. Pero antes de eso vamos a ver un concepto importante, ¿no? Es una de las bases o modalidades por las cuales se lleva a cabo lo que es la plataformas de aprendizaje. Aquí en la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que es el siguiente contenido, ¿no? Vamos a hablar acerca del e-learning, ¿sí?
No sé si alguno de ustedes alguna vez ya ha encontrado ese concepto, tal vez en una red social o a través de una búsqueda de internet. Es muy común encontrar lo que es la palabra e-learning. Su abreviatura en inglés significa Electronic Learning, que significa en este caso aprendizaje electrónico. Se le puede tomar diferentes definiciones como educación virtual, educación en línea, teleformación online, entre otras. Ok, el e-learning se basa principalmente en este caso pues en internet, ¿no? A través de lo que es la educación a través de internet. Cuando nosotros iniciamos en la unidad número 1, historias y teorías de la educación en distancia, estuvimos analizando algunas de las etapas en las cuales ha ido cambiando esta modalidad, ¿no? Entre ellas nos encontramos con una etapa, bueno, una de las etapas en la cual es la actual, que nos habla acerca de la enseñanza basada en internet. Ok, este proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva a cabo a través de lo que es el internet, sí, caracterizado por una separación física entre docente y alumno. Pues él prácticamente es lo que hoy en día estamos enfocándonos en las materias que ustedes están llevando. Entonces, e-learning sería una de las bases o modelos por los cuales se ha llevado a cabo en este caso lo que es la educación a distancia. Ustedes en algún momento, si buscan ahí en su navegador, por ejemplo, Google, Mozilla, escriben universidad virtual, una carrera en línea, el concepto la palabra clave que siempre les aparece es e-learning. ¿Por qué? Porque es una enseñanza basada en internet que se lleva a través del uso de las TIC, de las tecnologías de la información. Entre esas enseñanzas existe un ambiente virtual de aprendizaje, el cual se los muestro en las siguientes dos palabras clave, ¿no? Que serían sincrónica y asincrónica, que es el medio de comunicación por el cual se da, en este caso, esta modalidad e-learning, que más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ir mencionando cada uno de los aspectos importantes de estas dos palabras, ¿sí? Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Ya conocemos qué es e-learning. Vamos ahora a hablar acerca de los componentes de las plataformas de aprendizaje. Aquí les muestro lo que es un diagrama de Venn, ¿sí? En donde tengo la unión de tres conjuntos, tres componentes, que es contenido, servicio y tecnología, que la unión de estos tres conjuntos al final nos da lo que es la parte de una plataforma de aprendizaje, ¿no? E-learning, ¿sí? ¿Cuáles los conforman? Tenemos lo que es la parte de la tecnología, en donde es todo ese software necesario para nosotros poder implementar o gestionar las plataformas de aprendizaje. Aquí podemos dar como por ejemplo el software que voy a utilizar para mantener comunicación con los alumnos, con los docentes, ¿no? Por ejemplo, sería en este caso un ejemplo claro, Google Classroom. Como que es muy básico, existen demás. Tenemos Google Classroom, tenemos Sigmodo, tenemos Moodle, Blackboard, entre otros. De igual manera puedo combinar el software que se utiliza para la comunicación, como es la parte de videoconferencias, tenemos Zoom, Meet, Microsoft Teams, entre otros. Ok, la parte del hardware es otro punto importante, ¿no? El hardware que voy a utilizar al momento para poder yo establecer esa comunicación y poder gestionar de igual manera una plataforma de aprendizaje, pues sería la parte del hardware que voy a utilizar en este caso, ¿no? Que sería, por ejemplo, una computadora, un teléfono móvil o de igual manera un servidor web. En muchas universidades e instituciones educativas tienden a crear sus propias plataformas de aprendizaje, no optan por desarrollar sus propias plataformas de aprendizaje en las cuales ellos mismos cuentan con su propio servidor, su propia tecnología sin recurrir a plataformas como Google Classroom, entre otras. Entonces se debe contar con esas herramientas de la parte del hardware, entonces una computadora, un dispositivo móvil, etcétera. También tenemos la parte de servicio, ¿sí? Aquí en las diapositivas checamos, tenemos servicio que nos habla acerca de la gestión de alumnos y capacitación. Un punto importante de las plataformas de aprendizaje no es la gestión de los alumnos. Eso es lo principal, ¿no? Pues gestionar todo el alumnado que tengo dentro de una plataforma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros actualmente en Google Classroom
puedo gestionar una gran cantidad de alumnos, pero hay plataformas de aprendizaje en las cuales se puede gestionar un sinnúmero muy grande de alumnado. De igual manera, la capacitación, cuando se ofrece un servicio, en este caso de plataformas de aprendizaje, se debe llevar a cabo una capacitación. El mismo software, en la misma plataforma, muchas veces se cuenta con el soporte, la ayuda para llevar a cabo lo que es esta capacitación. También tenemos en la parte del contenido, ¿no? En la diapositiva, nos habla acerca de que el contenido que va a tener dicha plataforma de aprendizaje, que en este caso serían los cursos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una plataforma, Google Classroom, voy a tener cierta cantidad de cursos va a estar asignada a tal cantidad de alumnos, tal cantidad de asignaturas, ok, de igual manera me incluyen las herramientas tecnológicas que voy a utilizar. Aquí entra mucho la parte de multimedia, como lo es videos, chat, videoconferencias, ¿no? La parte lúdica en lo que es una plataforma de aprendizaje, tal como lo hemos venido mencionando en las clases anteriores, donde les comentaba los recursos electrónicos, ¿no? La importancia de esos medios para fomentarlo en una plataforma, en este caso de aprendizaje. Entonces, esos serían los componentes principales a optar para el momento de estar llevando a cabo estas plataformas y la parte del e-learning. Entonces vamos a continuar en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nos habla acerca de en qué entorno se lleva a cabo tal comunicación o tal enlace por el cual yo puedo estar llevando a cabo tal gestión de un curso o una clase, ¿no? Tenemos el funcionamiento, que nos dice que funciona en un entorno, en este caso, cliente-servidor, ¿no? ¿Sí? En ámbitos de tecnología, cliente-servidor nos indica de que el cliente es la persona o el usuario, ¿no? En este caso, los alumnos que cuentan, por ejemplo, con la aplicación de Google Classroom. Ok, el servidor es en donde está alojado tal software que se está utilizando, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a Google Classroom, ok, a darle clic a la aplicación, le están haciendo una petición al enlace servidor y de esa manera pues puedo acceder. Ustedes anexan una tarea, apuntan una tarea en Google Classroom, ok, ese enlace que se está realizando es desde el cliente, yo como alumno lo alojo en ese servidor y yo como docente pues descargo esa información y lo puedo visualizar. De esa manera se realiza ese entorno. Por eso muchas veces si llegase a fallar algo en mi plataforma de aprendizaje, pues el detalle, ¿no? Sería en la parte del servidor, tal vez se cayó, tal vez hubo algún problema en la parte técnica. Entonces de esa manera funciona, ese es el entorno en el cual se maneja en este caso las plataformas virtuales de aprendizaje. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva, ¿no? Que nos habla acerca de la comunicación, o también se le conoce como el ambiente virtual de aprendizaje, cómo se realiza esa comunicación en las plataformas de aprendizaje. Tenemos aquí, ¿no? Comunicación sincrónica. Por aquí les coloqué un simple gráfico, ¿no? Que nos da a entender, y de igual manera un texto. Dice intercambio de información en tiempo real. Cuando se realiza una comunicación sincrónica, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estoy utilizando esta plataforma de YouTube, en donde les estoy explicando acerca del tema en tiempo real. De igual manera, ustedes pueden obtener ese contenido en tiempo real. De igual manera, por ahí ustedes les muestro una caja del chat. Ok, yo puedo responder, visualizar esos mensajes en tiempo real. Entonces, a eso se refiere la comunicación sincrónica. Toda la comunicación que se está realizando es en tiempo real. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos aplicar eso en una plataforma de aprendizaje? Por ejemplo, el uso de las videoconferencias, ¿no? Tenemos Google Meet o Zoom, o inclusive hay algunas plataformas que ya incluyen sus propios sistemas de videoconferencia, como es, por ejemplo, Blackboard, en donde yo puedo crear una clase a través de video. Sí, a través de video yo puedo responder dudas, se vuelve una retroalimentación entre todos los que estamos dentro de la clase, ¿no? Y de esa manera pues, puedo yo estar llevando a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos la parte de comunicación sincrónica o síncrona, también se le conoce. De igual manera tenemos en la siguiente diapositiva, bueno, en otra diapositiva que les muestro, otra
otro tipo de comunicación al momento de estar llevando este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El que se le conoce como comunicación asincrónica. Esto es se podría decir la contraparte de la comunicación sincrónica. Por aquí les muestro un gráfico en donde les coloco un breve texto que nos dice que es una comunicación de dos o más personas de manera diferida. ¿Qué nos da a entender esto? Es donde no se entiende esa comunicación de manera en tiempo real. Un ejemplo es el uso de los correos electrónicos. Por ejemplo, ustedes me envían información y esa información, pues tal vez yo le responda tal vez en un día o a las 3, 4 horas. En las plataformas de aprendizaje, por ejemplo, en este caso Google Classroom, es muy común, ¿no? Por ejemplo, ustedes me envían un mensaje en privado y es uno de los detalles de que a veces no me llega la notificación o de igual manera pues es un poco más tardado responder cualquier duda, ¿sí? Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva, ¿no? Tenemos entonces comunicación asincrónica, es una manera de cómo llevar a cabo lo que es la comunicación. Entonces, continuamos con la diapositiva, en este caso, posterior, ¿no? Ok, importancias del uso de las plataformas de aprendizaje, ¿sí? Tenemos aquí un breve texto, dice que se centran en desarrollo de cursos de formación a distancia, pueden construir espacios de trabajos colaborativos. Una plataforma de aprendizaje es el vehículo de la información ya que ayuda a contribuir la participación de los estudiantes. Por ahí en algunas de las clases anteriores en las cuales estuvimos trabajando, creo que fue en la clase número 2, ¿no? Hablábamos acerca de las teorías de la educación a distancia. En una de las teorías nos hablaba acerca de la autonomía e independencia. Al momento de estar llevando a cabo esta modalidad, pues el alumno toma ese papel de ser independiente, ¿no? De buscar de todos los recursos electrónicos en la web, en las wikis, en los blogs, tratar de tomar esos recursos, ya que el docente es como un facilitador, un mediador nada más para él, ya que el alumno tiene que, en este caso, llevar a cabo su estrategia de aprendizaje a su modo, ¿no? Ya que pues la ayuda del docente es es menor a comparación de la educación tradicional, la cual conocemos de manera presencial. No es importante pues de que el alumno, las plataformas de aprendizaje, tratar de buscar las mejores, ahora sí que maneras de encontrar información, ¿sí? Y tomar como las plataformas de aprendizaje un vehículo nada más, ¿no? Para sobresalir en ese aspecto. Sí, entonces tenemos la importancia del uso de las plataformas de aprendizaje. Ok, continuando en la siguiente diapositiva, vamos a hablar ahora acerca de cuáles son esas características en las cuales definen cada una de las plataformas de aprendizaje que conocemos. Entonces tenemos la siguiente características. Tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos características técnicas, ¿sí? Ok, esto es el enfoque a la parte de la plataforma de aprendizaje que estoy utilizando. Pues tenemos una interfaz gráfica, ¿no? ¿Qué es una interfaz gráfica? Por ahí creo que ya se los había comentado en la clase de cuando estamos estudiando la parte de software educativo. Ok, todo programa informático, todo programa enfocado en este caso a la educación, pues cuenta con una interfaz gráfica. ¿Cuál es esa interfaz gráfica? Son el tipo de letra, las imágenes, el fondo, el color de los botones, todo lo que compone a esa ventana con la cual estoy interactuando. Por ejemplo, Google Classroom cuenta con una interfaz gráfica muy minimalista, ¿no? Muy sencilla y a la vez es cómoda pues, en este caso para el alumno, estar interactuando con esta característica de esta plataforma, ¿no? Inclusive hay otras plataformas como Moodle, en el cual su interfaz es un poco más compleja a la de Google Classroom, sí, o sea que cuenta con más elementos en la ventana, más opciones, pero a la vez al alumno o al docente se le hace un poco más complicado manejar este tipo de plataformas. Entonces, la interfaz gráfica se define a la parte de lo visual, ¿no? Lo que estoy observando dentro de mi plataforma de aprendizaje, en los colores, tipo de letra, etc.
También tenemos en el siguiente ejemplo, que es la integración de información es en formato hipertextual. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? El formato en el cual voy a estar, ahora sí que interactuando con la plataforma es a través, muchas veces, de enlaces, ¿sí? A través de enlaces, un clic en tal botón me enlaza a otra ventana, o sea, de que todo es a través de hipervínculos, ¿sí? Todo a través de hipervínculos, todo a través de enlaces, yo voy a poder estar interactuando con tal plataforma que esté utilizando, ¿no? Por ejemplo, en Google Classroom, ustedes para acceder a una nueva tarea tienen que darle clic a tal esta actividad, les va a abrir tal interfaz y de ahí tienen que adjuntar un archivo, supongamos que es una tarea, ok, esa parte tenemos que nosotros estar manipulando esa parte hipertextual a través de hipervínculos, ¿sí? Entonces, continuamos. Tenemos que de igual manera, bueno, ya lo comenté anteriormente, ¿no? La modalidad sincrónica y asincrónica que es otra característica técnica de las plataformas de aprendizaje. Recordemos que sincrónica es una conexión en tiempo real, ¿no? Y asincrónica que es diferido, ¿sí? Tenemos otra característica técnica que podemos encontrar en una plataforma de aprendizaje, que son de acceso restringido. ¿A qué me da a entender esto? De que no cualquier persona ajena a un curso, a un aula, puede acceder al curso en el cual tengo. Por ejemplo, el Google Classroom en sí es un poco, ¿cómo les diré? No al 100% seguro, ¿no? Porque muchas veces a través de código yo lo puedo compartir y cualquier persona se puede unir directamente a mi plataforma, ¿no? Existen otras plataformas de aprendizaje más complejas, por ejemplo, Moodle, Blackboard, en donde yo tengo que primero que registrar en una base de datos dentro del sistema, gestionar a ese alumno y después darlo de alta directamente desde la misma plataforma. Entonces, eso quiere decir de que hay mayor seguridad, ¿no? Pero en sí es de acceso restringido lo que es una plataforma de aprendizaje. Debo tener, en este caso, la invitación del docente o el código o de igual manera el registro dentro de la universidad o el curso en donde yo esté llevando, en este caso, lo que es esta forma de educación, ¿sí? Y por último tenemos otra característica, ¿sí? Por la parte docente, seguimiento de interacción y gestión con el sistema informático. Ok, pues aquí una de las características técnicas pues, que nos da en este caso una plataforma de aprendizaje es de que la interacción, por ejemplo, un alumno sube una nueva tarea, te llega el mensaje, ¿sí? El alumno entregó un trabajo fuera de tiempo, te llega el mensaje. O sea, de que trata de hacer, la plataforma de aprendizaje trata de hacerlo lo más interactivo posible, ¿no? Esto en la parte tanto del docente como el del alumno. Entonces tenemos algunas de las características técnicas de las cuales podemos encontrar en una plataforma de aprendizaje. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de las características educativas, ¿no? A las cuales podemos encontrar en este caso en las plataformas de aprendizaje, ¿sí? Tenemos características educativas, ¿sí? Tenemos el trabajo colaborativo y la interacción, ¿no? Es uno de los más importantes, ¿no? ¿Qué es el trabajo colaborativo? Pues en donde yo puedo dar mis ideas, trabajar en equipo, ¿no? Por ejemplo, creo que, bueno, eso lo realizamos en una ocasión ya ahí en Google Classroom, la creación de un foro, ¿no? En donde cada uno de ustedes aportó habló acerca de su experiencia a través de esta modalidad, ¿no? Y de igual manera creo que les pregunté acerca de qué tan preparado se encuentra el país para llevar a cabo esta modalidad. O sea, de que cada uno de ustedes dio en su opinión, sí, formuló sus ideas, sus experiencias. De esa manera pues se trabaja de manera colaborativa, ¿no? Ahí falta un poco más crear como una pequeña discusión entre ese foro, ¿no? Pero de igual manera, de esa manera yo lo puedo emplear en una plataforma, en este caso de aprendizaje, y esta sería una de las características educativas al momento de estar trabajando de esa manera. De igual manera tenemos la siguiente, ¿no? Evaluación personalizada por parte del docente.
Otra característica educativa, ¿no? En este caso, ¿no? Es que el docente tiene la libertad, ¿no? de realizar sus clases a su modo, ¿no? Empleando, por ejemplo, cada una de las recursos electrónicos, recursos de multimedia, las cuales puede emplear ahí. De igual manera, la parte de la evaluación, yo le puedo, el mismo sistema, ¿no? Me puede proporcionar lo que es la parte de la evaluación, puedo asignar calificaciones, inclusive una evaluación de manera en línea, ¿no? Como son los exámenes en línea, por ejemplo en Google Classroom o algunas otras plataformas. Entonces el docente tiene esa facilidad, ¿no? de realizar sus evaluaciones personalizadas. Y continuamos con la siguiente característica educativa, ¿sí? Tenemos administración efectiva de los alumnos, que sería otra característica al momento de estar trabajando en una plataforma de aprendizaje. ¿Qué nos da a entender esto? Por ejemplo, de manera tradicional, a una plataforma de aprendizaje es mucho más efectivo estarlo llevando en un entorno virtual, lo que es la parte de la administración del alumnado, tanto calificaciones como cada uno de los nombres, datos del alumno, porque con la ayuda de con las herramientas con las cuales cuenta, por ejemplo, la plataforma, en este caso de Google Classroom, yo puedo tener un historial efectivo de las calificaciones y de los trabajos que fueron enviados por parte de un alumno. Algo que en algo convencional, algo tradicional, como es una hoja, por ejemplo, una lista, ¿no? Es un poco más complicado, ¿no? Porque tal vez en algún momento se me olvide colocar algún trabajo que fue enviado por algún alumno. A diferencia de una plataforma de aprendizaje, el alumno sube su tarea y esa tarea se queda ahí como evidencia, ¿no? Y esa información, pues, me lo arroja lo que es la plataforma de aprendizaje. Esa es una de las características educativas, pues, que sí, en sí ayudan mucho al momento de estar empleando estas plataformas, ¿sí? Tenemos por último otra característica, ¿no? Estrategias técnicas y metodológicas. Aquí es el docente, en este caso, ¿no? Pues pasa de ser, en el aula virtual no es el que se encarga, ¿no? Pero, perdón, en un aula presencial se encarga de una clase, ¿no? En un aula virtual, una plataforma de aprendizaje pasa a ser un mediador, a un facilitador, ¿no? Entonces yo puedo emplear y organizar, ¿no? estrategias técnicas y metodológicas para mejorar ese proceso de enseñanza, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente en las otras diapositivas, ¿no? Puedo emplear la parte de tecnología sincrónica o asincrónica, por ejemplo, el uso de lo que son las videoconferencias, el uso de la multimedia, lo puedo emplear aquí, ¿no? Para agilizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, entonces tenemos aquí las características educativas con las cuales pues, cuenta una plataforma de aprendizaje o LMS, también como lo mencioné anteriormente. Continuamos. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas pues, al usar estas plataformas de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos las ventajas. ¿Cuáles pueden ser las ventajas al momento de estar implementando esta modalidad? Una, que se puede acceder en cualquier momento, acceso a las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, mientras pues, el servidor cliente no se caiga el servidor, pues no voy a tener acceso a tal plataforma. Ok, yo puedo entrar en cualquier hora del día y, por ejemplo, si estudio a modalidad de distancia, puedo organizar ahí mis horas. Esa es una de las grandes ventajas, y porque lo puedo acceder desde mi computador o inclusive hoy en día, ¿no? a través de los dispositivos móviles. Una de las grandes ventajas con las cuales cuenta, en este caso, estas plataformas de aprendizaje. Favorece el trabajo colaborativo, ¿no? Como les comentaba anteriormente, ¿no? Pues puedo realizar foros, wikis, blogs, implementar blogs en donde todos aporten ideas, ¿no? Ahora sí que aplicar esa parte del constructivismo en la educación en distancia, ¿sí? De igual manera tenemos otra de las ventajas al estar estudiando o implementando lo que son las plataformas de aprendizaje. Yo creo que muchos ahorita actualmente se deben sentir identificados con esta ventaja. Ahorro de tiempo y dinero.
ya que no requiere desplazamiento. Bueno, ahorro de tiempo. Yo puedo tomar los tiempos que yo gusten para hacer mis respectivas actividades. Y lo que es el dinero, pues en este caso no estoy gastando para trasladarme a tal lugar en donde llevo mis clases presenciales, ¿no? Entonces, a distancias, parece que es un poco más económico en ese aspecto, ya que no se ocupa dinero, bueno, la parte económica para el traslado, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el ahorro de tiempo y dinero, ya que no se ocupan, en este caso, pues no se requieren desplazamientos, ¿no? ¿Sí? Tenemos otra ventaja al momento de estar implementando lo que son las plataformas de aprendizaje, pues la ampliación del margen de cobertura. Gracias a las tecnologías de la información, al acceso a Internet, yo puedo estudiar, por ejemplo, estoy en otro país, ¿no? Por ejemplo, estoy en México y puedo estudiar en una universidad virtual que se encuentre en otro país, ¿no? Yo, esa parte de la cobertura rompe esa brecha, ¿no? Sí, yo puedo estar en cualquier lugar y de igual manera puedo estar trabajando con esta plataforma de aprendizaje, ¿sí? Nos pasamos ahora a las desventajas, ¿no? De igual manera tenemos ventajas, también tenemos muchas desventajas que muchas veces salen mucho a reducir. Una de las desventajas es la falta de socialización y contacto humano. Yo me imagino que hoy en día pues, es lo principal, ¿no? Por ejemplo, si la socialización y contacto humano, pues ya se pierde esa parte, ¿no? De estar entablando, por ejemplo, un grupo de equipo en donde se trabaje de manera presencial, ¿no? Ya la socialización se pierde, ¿no? Es una de las desventajas muy comunes al momento de implementar las plataformas de aprendizaje. Por ejemplo, estoy estudiando una carrera en una universidad que me ofrece en esta modalidad. Ok, ¿qué es lo que pasa, no? Al momento de yo entrar al campo laboral, no tengo esa parte de socializar con cada uno de los elementos que conforman un equipo de trabajo. Entonces me va a costar un poco más. Entonces esa sería una de las desventajas que podemos encontrar al momento de estar llevando a cabo las plataformas de aprendizaje. Otra de las desventajas que en sí que ha afectado mucho, ¿no? Es el poco conocimiento por parte de los docentes y alumnos en las herramientas TICs. ¿Sí? Recordemos que TIC son tecnologías de la información y comunicación. Por ejemplo, eso se vio mucho en la parte de la educación básica. De hecho, en educación básica, estuvimos comentando la vez pasada acerca de Google for Education. Tiene un convenio, bueno, tengo entendido, ¿no? Que aporta al sistema educativo, en este caso de Baja California, ofrece el servicio de plataformas de aprendizaje como es Google for Education, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en esto? Es de que sí se tienen las herramientas, más no el conocimiento. Muchos docentes, pues, pasar directamente de la forma en la cual llevan a cabo lo que es la enseñanza a la modalidad, en este caso en línea, pues es muy complicado porque no conocen, en este caso en sí, claramente las herramientas de las TICs. Y ni hablemos de los alumnos, muchas veces no se cuentan con esos conocimientos básicos, ¿no? Del uso de, por ejemplo, de una plataforma de aprendizaje, el uso de recursos electrónicos como son correos electrónicos, el uso de PowerPoint, el uso de Word, ¿no? Entonces esa es una gran brecha que todavía se tiene al momento de estar trabajando con estas plataformas. Tenemos otra desventaja, desmotivación del estudiante. Ok, aquí, principal, ¿no? Si el docente no motiva al estudiante, no resuelve sus dudas, no hay retroalimentación al momento, no sé, de asignar una actividad, ¿qué es lo que pasa? Pues de que el estudiante se desmotiva, ¿no? O sea, siente que su proceso de aprendizaje no es lo mismo, en sí no es lo mismo al estar en una aula presencial. Entonces, eso lo podemos considerar. Okay, tenemos otra desventaja, ¿no? Que es muy común también, la falta de acceso a las tecnologías. Les comentaban, puedo tener todas las herramientas gratuitas, por ejemplo, Google for Education, educación básica, pero si no cuento con acceso a Internet, con acceso a un dispositivo móvil, una tablet, un teléfono celular, una computadora, pues sería imposible estar manejando esas plataformas de aprendizaje. Y es algo que actualmente en la educación aquí en México no se ha visto muy afectado, en este caso, por esta contingencia, ¿no? Llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, ¿no?
Tenemos otra desventaja que es la parte cultura o cultural, de que muchos países, muchas regiones todavía tienen la mentalidad de que la única manera de llevar a cabo la educación es a través de las aulas presenciales, pero en realidad no, ya también las plataformas de aprendizaje, lo que es el e-learning en este caso, pues se puede aplicar. Muchos países desarrollados manejan de esa manera su educación, están listos para esta modalidad. ¿Sí? Entonces tenemos ahí las ventajas y desventajas al momento de estar entablando esta forma de llevar a cabo la educación en la modalidad a distancia. ¿Sí? Continuamos. Ok, hablando nuevamente de las plataformas, nosotros cuando estuvimos analizando acerca del software educativo, mencionamos que existen diferentes maneras de adquirir ese software educativo. Tenemos software libre, software de código abierto o software sobre licencia. Tenemos software libre, ¿no? ¿A qué nos da a entender en este caso? ¿A qué se refiere esta definición? Son plataformas que se distribuyen bajo licencia, ¿sí? Bajo licencia GPL, que es una licencia al público en general, o sea, de que yo puedo utilizarlo sin realizar ningún pago para poder estar aplicando tal plataforma. ¿Sí? Por ejemplo, Google Classroom es libre, ¿no? Yo lo puedo estar utilizando sin realizar ningún pago. Por aquí les voy a colocar algunas plataformas de aprendizaje de software libre o código abierto, también se les conocen. Tenemos aquí a Moodle, que de hecho es uno de los más utilizados a nivel mundial. Moodle es de código abierto y software libre. ¿A qué se refiere con código abierto? O sea, que yo lo puedo adaptar a las necesidades que pues, quiero llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si cuento con conocimientos de, no sé, de programación, de tecnología, ok, yo puedo adaptar esa plataforma y ponerlo de acuerdo a mis necesidades. Tenemos Chamilo, tenemos Canvas, hay Tutor, tenemos Igmodo, que es otra plataforma educativa. Este se enfoca un poco más como una red social educativa, pero de igual manera es muy utilizada también, ¿no? Tenemos Google Classroom, que pues hoy en día es la más utilizada aquí en México, por ejemplo. Tenemos Sakai, que es otra plataforma de igual manera de aprendizaje. Entonces tenemos ahí las plataformas de aprendizaje de software libre que no ocupo realizar un pago para poder utilizarlo. Estas plataformas pues las puedo encontrar en la web únicamente colocando cada nombre de cada uno, puedo registrarme y acceder a ellas y empezar a explorar sobre la plataforma, ¿no? Porque en sí de igual manera pues es un poco complicado aprender a utilizarlo. Aquí es importante pues ser autodidactas para pues, aprender a utilizar este tipo de plataformas. En sí no tienen nada de complicado, nada más es cuestión de, pues, por ejemplo, aprenderlo a través de videos, aprenderlo a través de manuales PDF, que los cuales me pueden servir para manipular esas plataformas de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos, por otro lado, las plataformas, en este caso, software comercial, ¿sí? O sea, que son de paga. ¿Sí? Dice que son aquellas que se diseñan para alcanzar objetivos empresariales y para llevar a cabo su implementación se hace de forma privativa y por la cual pues, hay que pagar. Al igual que el software educativo que estuvimos analizando anteriormente, ¿no? Yo debo realizar un pago bajo licencia, ¿no? Pagar una licencia para poder hacer uso de estas plataformas de aprendizaje. Una de las más utilizadas es Blackboard. De hecho, muchas de las universidades aquí en México lo utilizan. Entonces tenemos aquí que son software comercial bajo licencia. Aquí muestro algunos ejemplos aquí en la diapositiva. Tenemos Blackboard, como les comentaba, es una de las más utilizadas en el ámbito universitario. Tenemos Educativa, es otra plataforma, pero debo realizar un pago para poder utilizarlo. Tenemos Udemy, que se enfoca a la parte de curso, ¿no? En donde el docente debe pagar para realizar un curso y el alumno, el usuario, debe pagar para obtener ese curso, ¿sí? Y tenemos Neo, que también es otra plataforma de aprendizaje de paga, ¿sí? Entonces tenemos software comercial y software de uso libre, ¿no? Entonces nosotros podemos adquirir alguno de estas alternativas, ¿no? Pero muchas veces nos vamos por el lado del software comercial, perdón, del software libre, ¿no? Por ejemplo, Moodle, pero es un poco más complicado estarlo utilizando, ¿sí?
Entonces, tenemos ahí los tipos de plataforma. Y ya por último, por aquí les presento una diapositiva, ya por último, de la evolución de las plataformas de aprendizaje, ¿sí? Algunas de las más utilizadas a nivel mundial. Uno de los pioneros en crear esas plataformas fue Blackboard, fue la primera, en este caso, plataforma de aprendizaje. Esta consiste en una plataforma LMS y LCMS. Ahí en Google Classroom les voy a proporcionar un PowerPoint que nos habla acerca de esos conceptos. Blackboard se dice que en 75 de las universidades en Estados Unidos la utilizan, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de Blackboard a diferencia de otras que tenemos aquí? Es que cuenta con un sistema muy grande. Por ejemplo, las videoconferencias yo las puedo hacer directamente sobre esa plataforma, ¿sí? Yo puedo hacer sobre esa plataforma mis videoconferencias sin acceder a otras ajenas como son Zoom o Meet. Tenemos Moodle, dice que fue creado por Martin Duguiamas, basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante y en el aprendizaje colaborativo. Tenemos aquí Moodle, de igual manera tenemos Sakai, dice que proviene el nombre de un cocinero cuyo nombre era Hiroyuki Sakai. Fue un proyecto realizado en la Universidad de Michigan y la Universidad de Indiana. O sea, que surgió de un proyecto, en este caso universitario, para únicamente utilizarlo dentro de esas universidades, pero se fue, fue evolucionando, se fue y hasta llegar a ser un software libre, ¿no?, que se puede utilizar. Tenemos Chamilo, que en 2010 su sede es en Bélgica, es software de código abierto, o sea, de que es libre. Además, puedo modificarlo para implementarlo de acuerdo a las necesidades que yo tenga como docente o como institución educativa, ¿no? Tenemos Canvas, que su sede es en Estados Unidos, es una plataforma LMS, es moderna, es una de las más nuevas. Tenemos OpenEDX, que se enfoca principalmente a cursos en línea, que fue creada por la Universidad de Massachusetts y Harvard. Si vemos, son universidades pues, prestigiadas a nivel mundial. Y por último, 2014, lo que es una de las plataformas pues, más utilizadas actualmente. Es una de las plataformas más básicas, pero más utilizadas actualmente en lo que es Google Classroom, que es un servicio que ofrece Google for Education, esta empresa tecnológica que pues, en sí pues, es una de las más importantes. Nos dice que su misión es la de permitir gestionar el aula de forma colaborativa a través de Internet. Entonces, pues con eso pues, terminamos esta parte de las plataformas de aprendizaje. En sí es importante conocer qué plataformas de aprendizaje podemos encontrar en el mundo de la educación y en el mundo, en este caso, pues, de la tecnología, ¿no? Ya que pues en algún momento estas plataformas pues, se pueden llegar a ocupar. Por ejemplo, hoy en día con esta situación que se está viviendo, pues son los recursos primordiales para poder llevar a cabo lo que es la parte de la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues quedamos con ese tema. Bueno, por mi parte sería todo. Es importante, no hay que suscribirse aquí al canal de la universidad, darle like al video, activar la campanita para que, pues, recuerden, la información sea de manera síncrona o síncrona, ¿sí? De igual manera, pues hay que protegerse, hay que tener su sana distancia, permanecer en casa, ¿no? Recordemos que pues, las herramientas tecnológicas están ahí para llevar a este proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos estamos escribiendo ahí en el aula, en este caso de Google Classroom. Gracias.